Se suele decir que las elecciones municipales marcan o anticipan el resultado de las siguientes elecciones presidenciales y parlamentarias. O sea, en teoría, según lo que se dice, son importantes. No es raro que en política, a partir de apurados análisis o de una revisión de datos y resultados superficiales, se tomen siempre malas decisiones. En la política eso es de cajón. Hoy queremos hablar de varias cosas que pasaron el fin de semana de las elecciones municipales y regionales. Unas públicas y otras no tanto. Unas que se mostraron como sumamente relevantes cuando no lo son y otras que ni se mencionan por las consecuencias que implica asumirlas. Queremos hablar con datos, con números en mano, de hoy y de años y décadas atrás. Fue lo del domingo una paliza, se acabó con esto del octubrismo. ¿Por qué nunca se habla de la fuerza política emergente que debería tener a todo el sistema político en jaque? ¿Cómo es que se nos está engañando con esto del voto obligatorio? Sí, el voto obligatorio. ¿En qué posición quedó parado el gobierno de Boric? ¿La pole es para Evelyn Matei? En fin, veamos todo eso. ¿Qué es lo que pasó realmente en las elecciones, así en términos generales? ¿Arrasó la oposición, la derecha en estas elecciones? ¿Fue un triunfo histórico, como han dicho algunos, algo sin registro? ¿O el rechazo a los extremos y el triunfo de los moderados, como han indicado otros? Miren, yo creo que nada de eso, no pasó nada de eso, ni triunfo histórico, ni moderados y extremos, ni nada. Simplemente fue una elección poco clara. No fue como la de mayo de 2023, en que un sector político arrasó con claridad al otro, la oposición al oficialismo, y en que un partido le pasó por encima a los otros sin lugar a toda duda, como lo hizo el Partido Republicano. Fue una elección poco clara, que tuvo de todo. Una elección en la que nadie lo ganó todo y en la que todos perdieron algo valioso. Una elección en la que todos los actores políticos, salvo por el centro centrado, podrán exponer algo en su favor. Hay notas particulares que se podrán sacar, por supuesto, y es lo que haremos ahora a continuación. Pero así, en términos bien generales, lo del sábado y domingo pasado fue una elección en definitiva en la que se restablecieron ciertos equilibrios. A ver, ¿a qué me refiero? A que la oposición, la derecha, recuperó el terreno que había perdido en 2021 en un contexto muy adverso y con un gobierno prácticamente caído. Eso era el gobierno de Piñera de ese entonces. Así las cosas, insisto con esto, la oposición recupera el terreno perdido. No arrasa, no avasalla, y en esto los números no mienten. Miren, un repaso rápido. La derecha, la suma del Partido Social Cristiano, Chile Vamos y el Partido Republicano, alcanza los 131 alcaldes. Es más o menos lo común. Porque, ¿qué pasó, por ejemplo, en las elecciones municipales de 2016? La derecha de ese entonces obtuvo 145 alcaldes, 14 más que en esta elección. Y en 2012 fueron un poco menos que los de ahora, 122 alcaldes. O sea, en general, números similares. Nada demasiado fuera de lo común. Ya, pero le fue muy bien en concejales, me dicen. Sí, es cierto, la suma es buena y esa es efectivamente inédita. Pero ojo, de nuevo, no arrasó con el gobierno. Se llevó el 48% de los concejales, pero las fuerzas afines al gobierno se llevaron el 47%. O sea, es prácticamente un empate. Y gobernadores, en gobernadores también, esto es clarísimo. Las fuerzas de izquierda ya se llevaron en primera vuelta 4 gobernaciones: Tarapacá, Ñuble, Los Ríos y Magallanes. Y la derecha, por su parte, se quedó con la de Aysén. Entonces, 5 regiones quedaron ya decididas, las otras 11 se definirán en segunda vuelta, y si no pasa nada extraordinario, si los cálculos no se escapan de lo normal, la oposición se quedaría con 6 de esas regiones en disputa y el oficialismo 5. Cómputo final, el oficialismo, las fuerzas de izquierda, quedarían con 9 y la oposición, la derecha, con 7. Y en un escenario de más optimismo, quizás 8 y 8. Pero en cualquier caso, igualadísimo, salvo que haya sorpresas demasiado grandes. Insisto, se restauran ciertos equilibrios de poder. Eso es lo que realmente logró la oposición en esta elección. Estos son los resultados que obtuvo con el gobierno del caso Monsalve en la puerta del horno eleccionario, el gobierno del caso Convenio, el gobierno de los indultos, etc. Un gobierno que, según reclama la misma oposición, es inepto, incompetente, acabado y un sinfín de calificaciones. Bueno, a ese gobierno no se le arrolló electoralmente. A ese gobierno la oposición no le pasó por arriba. O sea, a ver, el verdadero arrolle, el verdadero escenario aplastante fue el de las elecciones de 2021, cuando Sebastián Piñera estaba en el gobierno. Ahí la izquierda alcanzó el 44% de la alcaldía, mientras que la derecha se quedó solo con el 25%. Ahí la izquierda obtuvo el 65% de los concejales, mientras que la derecha solo llegó al 34%.
En esa elección, la izquierda se hizo de 14 gobernaciones porque obtuvo el 70% de los votos. Chile Vamos logró una gobernación. Eso es arrasar. Y es en ese escenario en donde era esperable que la oposición, en esta pasada, recuperara algo de terreno y que, correlativamente, el que hoy es gobierno perdiera bastante, pero en definitiva aguanta el chaparrón. Es confuso y a veces molesto y aburrido hablar de tantos datos y números, pero necesario, creo yo, para poder hablar con respaldo. Quiero ir un poco más al detalle por sector, por lista competidora. ¿Qué pasó con Chile Vamos? Por regla general salió fuerte de esta elección, como si el caso Hermosilla no hubiese existido. O quizás es justamente ese caso el que no le permite, junto con republicanos, arrasar con el gobierno de Boric. Pero sea como sea, Chile Vamos resulta ser la lista más fuerte de la elección. Avanza a 9 segundas vueltas de gobernador y se queda con una victoria en primera. Son muy eficaces en alcaldes, eligen al 44% de los candidatos a alcalde que llevaron como ninguna otra lista o partido competidor. Aguantan el embate republicano y se quedan con cosas importantes, como la Comuna de Santiago, o infligen derrotas relevantes al Frente Amplio, como la de Ñuñoa. Entonces, salvo por lo ocurrido en Puente Alto y en Las Condes, esta última les dolerá mucho estos 4 años, salvo por esas 2 derrotas, el desempeño es bastante positivo para ellos. El gobierno, por su parte, se deja más de 40 alcaldías, incluidas Santiago y Ñuñoa, como veíamos. Es sorprendido en la metropolitana con el forzamiento de la segunda vuelta por parte de Renovación Nacional y Francisco Rego, pero pese a todo eso, aguanta. Se mete al bolsillo 4 gobernaciones sin necesidad de segunda vuelta. Repite en Viña del Mar y recupera Valparaíso de las manos de Jorge Sharp. Con los votos de Claudio Rego, que fue el candidato de gobierno en la primera vuelta y lo será en esta segunda, el gobierno, las fuerzas afines, obtienen el 44% de los votos a gobernadores, el 40% de los cores, el 32% de los alcaldes y el 47% de los concejales. Aguantan sin duda alguna. Y los paladines de la moderación, ¿qué pasó con ellos? Decíamos, ya hay analistas que han intentado encuadrar esta elección en una cuestión de extremos y moderados, como si se tratara del triunfo de los últimos por sobre los primeros, sobre la base de ejemplos particulares que en realidad son incapaces de explicar la elección en su totalidad. Porque si de sacar conclusiones generales a partir de resultados particulares, haciendo uso del binomio de estos analistas, extremos y moderados, podemos llegar a la conclusión exactamente contraria, que se impusieron los denominados extremos por sobre los moderados. A ver, miren, ganó Toledo en Puente Alto, el autoproclamado octubrista, izquierda extrasistema. Francisco Rego avanzó sorpresivamente a la segunda vuelta en la metropolitana, nadie se lo esperaba. El Partido Social Cristiano se quedó con la alcaldía de una ciudad no menor, nada más y nada menos que Concepción. Macarena Ripamonti se impuso en Viña y la candidata también del Frente Amplio en Valparaíso. El Partido Republicano fue primera mayoría en Cores, en fin. Si esta elección realmente se trató de la gesta épica e institucional de la moderación por sobre el extremismo, porque el electorado no se volcó efectivamente al centro centrado, o sea, hacia grupos como demócratas y amarillos. ¿Qué pasó con ellos? A ver, no pasó nada, como acostumbran. ¿Cuántos alcaldes sacaron? 0. ¿Cuántos gobernadores sacaron? 0. ¿Cuántos votos tuvieron en concejales? Amarillos tuvo el 1% y demócratas el 3%. Y en Cores, en consejeros regionales, amarillos menos del 1% y demócratas 2,5%. Pero a ver, si lo que tiene este grupo de moderados centristas es la capacidad infinita de usar páginas completas de los medios de prensa tradicional, pero ocupar un número peligrosamente cercano a 0 de cargos de representación popular. Son los primeros en el corazón de la élite mediática, pero los últimos en la realidad electoral. Son como el TC, son enclaves contramayoritarios, o quizá más parecido a poderes fácticos, pero que de cuando en cuando se someten frustrantemente a elecciones. Y lo insólito es que van por la vida exigiendo espacios de representación, no ganándoselos, obvio, porque no son particularmente avesados para ganar elecciones. Eso pasó en la previa a esta elección y ahora, apuesto, se incrementará. Probado su escaso atractivo, insistirán en que de todos modos ellos lo valen. En fin, no más con estos grupos. Esta elección no fue de moderados centristas y extremistas para nada. Tuvo más o menos de todo, pasó de todo. Son muchas las contradicciones. Grandes lecciones anticorrupción en algunas comunas como en Las Condes, y en otras se eligió a un candidato sobre el cual pesaba la medida cautelar de arresto domiciliario en el contexto de un proceso penal en su contra. El Partido Republicano fue primera mayoría en Cores y el Partido Radical resurgió de las cenizas y superó al socialista en concejales. Sebastián Sichel,
se impuso al Frente Amplio en Ñuñoa, pero el Frente Amplio se hizo fuertísimo en Valparaíso frente a toda la derecha, en fin. Y Republicanos, ¿qué pasó con Republicanos? Aquí, creo yo, hay luces y sombras. Y decíamos al comienzo, cada uno de los actores que compitió obtuvo algo que puede sacar a relucir y mostrar a su favor. En Republicanos hubo luces y sombras, pero por sobre todo, creo yo, muy por debajo de las expectativas. Es cierto que son un partido muy joven y si es que eliminásemos de la ecuación toda circunstancia o contexto adicional y considerando la corta historia, no parecería un mal rendimiento el de estas elecciones. De hecho, todo lo contrario, sería solo un aumento explosivo. Pero el asunto es que ellos esperaban más. Otras eran las expectativas. Avanzar sobre Chile Vamos, no retroceder. A ver, esperaban otro tsunami y no lo tuvieron. Reeditar el titular de mayo de 2023, pero no lo lograron. Tuvieron un buen desempeño en concejales, más de 200, pero quedaron detrás del partido más fuerte de Chile Vamos, de Renovación Nacional. Y, por supuesto, detrás de los 3 partidos de Chile Vamos juntos, distinto a lo que habían logrado hace poco tiempo atrás. Gran resultado en Core, primer partido a nivel nacional. De hecho, aumento explosivo, pero también mal rendimiento en alcaldes. Y sí, mal rendimiento en alcaldes. Algunos me podrán decir, y así se defienden, que llevaron pocos candidatos. Eso es lo que se contesta. Pero a ver, veamos esto con un poco de detalle. ¿Qué tan cierto es? Y datos. Llevaron la misma cantidad de candidatos a alcalde que la UDI. De hecho, no, llevaron 2 más, 59. Sin embargo, la UDI eligió a 22 alcaldes y Republicanos solo a 8. Llevaron 20 candidatos a alcalde menos que Renovación Nacional, pero RN eligió a 38. A ver, ¿qué es lo que quiero tratar de decir? Que Republicanos no rindió en la elección de alcalde. Lo decíamos antes, Chile Vamos eligió al 44% de los candidatos a alcalde que llevó. Republicanos, ¿sabe a cuánto? Solo al 14%. Esto no se ha dicho, pero es un dato importante, creo yo. Y a eso además debe sumarse que sufrieron derrotas importantes en lugares en los que se la jugaron con intensidad, en los que el propio José Antonio Kast puso toda la carne en la parrilla. Me refiero a Valparaíso y Concepción. En Valparaíso abrieron la campaña, cuna del Frente Amplio. Era un objetivo estratégico, derrotar al gobierno en lo que realmente es su territorio, no desde Las Condes como intentaron otras. No, en Valparaíso, y hicieron bien en ese sentido. Buen objetivo el que se plantearon, pero digámoslo, fracasaron fuerte en eso. En la comuna de Valparaíso perdieron con la que era literalmente la candidata de Gabriel Boric a la alcaldía. Y en Concepción fueron superados por el Partido Social Cristiano y la Democracia Cristiana. Y esto que digo, esto de perder en lugares en que se apostó con todo, se repitió a nivel regional. A ver, ellos dicen, fuimos el primer partido en número de votos para gobernadores regionales. Y es cierto, aquí le ganaron a cada uno de los partidos de Chile Vamos por separado, no juntos como lo habían hecho en mayo del año pasado. Pero, aquí hay algunos asteriscos, hay algo de letra chica. Lo primero, que no tiene mucho que ver con ello, es que en gobernadores en realidad son la segunda lista en votos, detrás de los nulos y blancos. Pero el detalle de esa cuestión la veremos más adelante, pero el punto es que el asterisco más grande aquí es que muchos votos habrán obtenido en las elecciones a gobernador, pero lo cierto es que no lograron traducir esa mayor votación en gobernadores efectivamente electos o competitivos. Y aquí el rendimiento es quizá peor que la elección de alcalde, si es cosa de ver los datos. Por supuesto, no eligieron a ninguno en primera vuelta, como sí lo hizo el gobierno o Chile Vamos, y pasaron solo a 2 segundas vueltas, una de las cuales probablemente la pierdan, la de los lagos. Solo como recordatorio, Chile Vamos anotó 9 segundas vueltas y un gobernador electo en primera. Republicanos quedó muy lejos de eso. Y como decíamos, sufrió derrotas de peso, nuevamente en Valparaíso y Concepción. En Valparaíso quedó detrás de Pepa Hoffman, y en Concepción se vieron superados por Alejandro Navarro, el soldado de Maduro. En Ñuble, lo de Ñuble es impactante, región fuerte del Partido Republicano. Aquí el candidato socialista se impuso en primera vuelta y el republicano quedó cuarto. En fin, dejo una pregunta planteada. ¿Será que las caras, los rostros de republicanos no atraen lo suficiente? Que si de una elección de marca se trata, pueden rendir. Hoy con la marca Boyazo sí, pero pueden rendir como lo hicieron en concejales y core. Pero cuando toca elegir a un personaje republicano, no haya rendimiento suficiente. Son cosas que hay que plantearse, creo yo, pero más allá de esa cuestión particular, en general creo que respecto de lo que pasó con republicanos, pueden decirse 2 cosas. La primera, la más importante, es que hay un castigo y fuerte, porque esta debió haber sido, y así lo esperaban, otra elección de arrase como lo fue mayo de 2023.
pero lejos, bien atrás quedaron de esos resultados. Y se dice que son elecciones distintas, y eso en parte es innegable. Pero era también una elección de marca, como la de concejales y cores, y ahora no arrasaron, y perdieron entre 15 y 20 puntos en un contexto imposiblemente más favorable que este. Y el castigo, hablábamos de castigo. Y sí, porque creo yo, una voltereta como en la que incurrieron no podía tener otra respuesta del electorado. Se engañó al electorado fuertemente. A una masa importante, a un público masivo de electores, menos ideológico, le dijeron que no querían nueva constitución, para luego volcarse desatadamente por su reemplazo. Y a otro pedazo de electorado, más de base, le estuvieron diciendo toda su corta historia que la igualdad ante la ley aquí, que no al indigenismo, que no al feminismo, que no a los estados de dependencia, que sea la vida, etc. Para luego terminar empujando un proyecto de constitución que promovía el reemplazo progresivo de la igualdad ante la ley por la igualdad sustantiva, que establecía derechos colectivos indígenas, que establecía también el principio de paridad como directriz rectora en todos los ámbitos de la vida nacional, un Estado social de derecho, etc. La cuestión es que del proceso constituyente no salieron indemnes y no podían salir indemnes con el desempeño que tuvieron. De todo eso se les advirtió, pero en fin, hay castigo también porque el votante de la derecha, la base social de la derecha, es a mi juicio muchísimo menos incondicional que la de la izquierda. Y eso yo no sé si el Partido Republicano, su cúpula, los dirigentes lo tienen tan presente, sobre todo en un contexto en que comienzan a proliferar alternativas por su derecha. ¿Partido político a pique entonces? No, por supuesto que no. Sería muy absurdo decir eso. Los resultados no dejan de ser un frenazo en cierto sentido, pero a pique de ningún modo. Quizá el resultado, considerando el momento en el que se estaba, no fue bueno. Sin embargo, creo que no deja de ser importante para ellos de aquí a 5 o 10 años plazo. ¿A qué me refiero? Al intento por lograr esa implantación territorial que, por ejemplo, el Frente Amplio no tiene con tanta claridad, salvo por unas cuantas comunas emblemáticas, y que sí tienen, por ejemplo, RN y la UDI o el PS y la DC. En fin, como decíamos, una elección contradictoria, que tuvo de todo, en la que sus actores perdieron y ganaron. Para el Partido Republicano, y esto como nota aparte nomás, quizás vaya siendo hora de jubilar a la encuesta Partner. Esa encuesta que pareciera hacerse toma en las sedes regionales del partido. La encuesta que decía que obtendrían un 25,5% de los votos en la elección de concejales y tuvieron un 15%, o un 27% en cores y obtuvieron un 17%. La misma encuesta que decía que accederían a 11 segundas vueltas de gobernadores cuando en realidad quedaron a duras penas en 2. La encuesta que pronosticaba que ganarían la alcaldía de Arica por boleta, cuando en realidad quedaron terceros, que pronosticaba un triunfo cómodo en Valparaíso, cuando terminaron por debajo de la ganadora por 8 o 9 puntos. La encuesta que decía que en Maipú el señor Basaletti sacaba 40 puntos, cuando en realidad fueron solo 17 y 50 de distancia con Bodanovich. Partner dijo también que James Argo boleteaba en Concepción y que Muñoz del Partido Social Cristiano marcaba 4 puntos, cuando lo que pasó es que Argo quedó tercero y Muñoz resultó ganador. Digo que ellos deberían jubilarla porque ellos mismos la usaban como herramienta de campaña. A mí me la mandó un republicano cercano de la directiva con referencia a la elección de alcalde en Lo Barnechea, diciéndome que faltaba poco para ganar ahí. Y me mostraba el supuesto empate técnico entre Felipe Alessandri y Pedro Lea Plaza. Pero lo cierto es que Alessandri ganó por 27 puntos. En fin, yo creo que el porrazo de la encuesta Partner en el plebiscito de 2023 no bastó. Parece que no. Ahí se supone que el a favor ganaba por 10 puntos. O sea, una diferencia de 20 puntos con lo que realmente pasó. Pero eso, en fin, no son la única encuestadora. Si de encuestas cuestionables se trata, hay otra. Y aquí quiero cambiar de tema y hablar de una de las grandes ganadoras de la noche. No me refiero a la encuesta. Esta encuesta me fue comunicada en absoluta reserva. No se publicó y por eso no daré el nombre. Pero es de las más conocidas y es recogida constantemente en los medios de prensa tradicionales. Así que, mire, créame si quiere nomás. La encuesta en cuestión señalaba a una semana de la elección que en Las Condes Marcela Cubillos derrotaría a Catalina San Martín con 30 puntos de ventaja. Lo que realmente pasó es que pifiaron por 31 puntos. Veamos. En el caso de Las Condes se podrán haber tenido legítimamente las aprehensiones que se quisieran con la candidata que le competía a Marcela Cubillos. Me refiero a Catalina San Martín. Su anterior militancia en Evópolis, algunos de los apoyos que recibió en campaña como de demócratas o algo por el estilo. Lo cierto es que de lo que realmente iba a la elección en esa comuna no era tanto de una batalla ideológica como la candidata derrotada intentó plantear.
Había cosas anteriores y superiores, más básicas, por decirlo de algún modo. En definitiva, y como lo comentamos en la semana previa a la votación, la elección en la comuna de Las Condes se trataba de un voto acerca del tipo de gestión municipal que se quería y la señal que podía dar buena parte de la élite chilena al país completo. Había que elegir entre una candidata que encarnaba la cultura del pituto y otra que llevó desde su rol fiscalizador de concejal una batalla en contra de dicha cultura. Se trató de una elección entre la política de los jefes desconocidos y la de la independencia. Y se trataba, y esto es muy importante de cara al futuro de la comuna, se trataba de una elección entre el alfombrazo o el destape. Y en todo esto los vecinos de Las Condes no se perdieron. Por poco, un poco más de un punto, pero no se perdieron y al fin y al cabo. Y se negaron a verse estigmatizados a nivel nacional por una política a la que realmente nada le deben y a la cual no tenían por qué defender ni justificar. Y digo todo esto porque, si bien no es capaz de explicar el resultado en su totalidad, el esquema armado por Cubillos y la Universidad de San Sebastián sí generó un punto de inflexión importante en la elección. Miren, veamos. Ese 39,92% que obtuvo Catalina San Martín, por sobre el 38,97% de Cubillos, tiene una cuestión que es bastante destacable, que es que representa una victoria sobre Chile Vamos y republicanos completos en la propia casa. Esto es una derrota de Chile Vamos y de republicanos con todas sus letras, porque Cubillos era la candidata de ambas fuerzas. La UDI le despejó el espacio, RN no cuestionó, y Evópoli a la siga nomás. Republicanos, por su parte, parecía de hecho muchísimo más afín a Cubillos que los otros tres partidos. Tanto es así que, a diferencia, por ejemplo, de los Barnechea, decidieron no competir porque la candidata en cuestión agradaba lo suficiente. Hasta ahí, inicialmente, al parecer, no se veía nada raro ni fuera de lo común, hasta que se supo lo de Cubillos en la Universidad de San Sebastián. Ahora vamos a la inversa. Evópoli quitó el apoyo a Cubillos y dio libertad de acción a sus militantes. Sin embargo, sus candidatos a concejales, respaldados por Luciano Cruzcoque, insistieron con su apoyo a Marcela Cubillos. Dijeron de hecho que estaban seguros de que Cubillos es la mejor alternativa para encabezar la nueva etapa de la administración municipal de Las Condes. La UDI y Renovación Nacional también mantuvieron el respaldo. Guillermo Ramírez, el presidente de la UDI, hizo un amago de cuestionamiento, tímido, pero algo es algo. Sin embargo, se cayó al primer ataque que lanzó Marcela Cubillos. No sé si la recuerdan. Amenazó velada y temerariamente con revelar todo lo que pasaba entre las universidades privadas y la UDI. Esto es lo que dijo Cubillos, miren. Si el presidente de la UDI, Guillermo Ramírez, realmente está preocupado por los salarios elevados en estas instituciones, le sugiero que comience por investigar los sueldos de los militantes de la UDI que ocupan puestos directivos en la Universidad de San Sebastián y en otras universidades privadas. Suave. Yo creo, y aquí estoy totalmente en el terreno de la especulación, usted vea si le calza lo que le diré, yo creo que aquí la UDI transó con Cubillos. Mantener el apoyo en su postulación a la alcaldía y a cambio evitar el destape en la Universidad de San Sebastián y en la misma Municipalidad de Las Condes cuando ella se hiciera cargo eventualmente. A ver, porque de lo contrario, la UDI no tendría por qué haberse comprado el problema que representaría Cubillos. Y bueno, republicanos luego del suceso continuó apoyándola con todo. Muchos de ellos, sobre todo del distrito en cuestión, el distrito 11, se sumaron al discurso antioctubrista que levantó Cubillos para sacudirse de sus problemas. En definitiva, en la derecha partidista todos callaron, relativizaron, justificaron y defendieron lo que finalmente llevaría a Marcela Cubillos a la derrota. Y por eso es que esa derrota es de todos ellos. Esta fue la victoria de San Martín en contra de los tres partidos más votados de esta elección. Y sobre todo, la victoria de Catalina San Martín por sobre una candidata que quiso dinamitar conceptualmente el proyecto político de la derecha con tal de ganarse el sillón estatal. En su minuto, cuando explotó toda la polémica, y lo comentamos en esta columna, lo que hizo Marcela Cubillos al defenderse como lo hizo, con esto de la libertad de enseñanza aquí y acá el octubrismo, los privados, etc., con toda esa defensa, lo que hizo fue decirle a la gente que el papel que juega la derecha en la arena política no es más que una mera defensa de intereses particulares que la propia Cubillos disfrazaba como defensa de principio. Lo que hizo fue mostrarle a la gente con orgullo y desfachatez que el entramado que tenía armado ella y la Universidad de San Sebastián a la derecha le parece bien. Y no solo le parece bien, sino que sería, según esa derecha, una expresión de libertad. La señal que dio Cubillos en su defensa, y como arma de campaña,
fue que así es como entiende la derecha el mercado y los asuntos privados. Y lo que la gente vio en este episodio fue que según esa derecha, la de Cubillos, en ese entramado estaban operando las fuerzas del mercado cuando de verdad lo que realmente había era el poder de años de acumulación de influencia y capital político. La eventual victoria de Cubillos iba a dinamitar a la derecha desde su momento cero, porque en nombre del proyecto político de la derecha y la libertad, Cubillos intentó disfrazar de principio lo que no era más que una defensa de sus intereses. Intentó hacer pasar como libertad de empresa un asunto claramente de libertad de enseñanza, siendo ambas cuestiones diversas y radicalmente fundamentales en el proyecto político de la derecha. Cubillos avivó incluso el monstruo octubrista y atizó a todos quienes se lo opusieron a su cuestionable operación y con eso realmente dotó al octubrismo, este movimiento iracundo y violento, de cierta dignidad y talante de lucha social por la justicia y la anticorrupción que realmente no merece ni tiene. Todo eso se jugaba de uno u otro modo en Las Condes y creo que el electorado lo leyó bien y votó lo que votó. Decidió enviar la señal correcta. No tragó con cualquier cosa y a cualquier costo, incluso al punto, creo yo, de sacrificarse en parte en el plano ideológico. Días previos a la elección, conversando sobre qué se votaría, qué candidato conviene aquí y allá, me preguntaron si es que en FNM habíamos tratado la cuestión de la obligatoriedad o voluntariedad del voto. Y lo cierto es que no, porque no hay aquí una posición institucional ni menos de principio al respecto. Pero me pareció un tema relevante y para mí personalmente lo es, y así hablaré, en términos muy estrictamente personales. Quiero cerrar esta columna con algo fundamental y profundamente impopular, y es que desde 2022, desde que se reinstauró en nuestro país la regla del voto obligatorio, se ha comenzado a hablar de índices de participación electoral histórico, que aparentemente han dado cuenta de que nuestra sociedad goza de una virtuosidad democrática sin parangón en esta gran fiesta que es el mismo sistema democrático. Todo eso. Esa situación de idealización de nuestro proceso electoral y quienes participamos en él se ha logrado, se supone logrado, por una regla legal, por un cambio que hizo de algo que antes era optativo una imposición estatal, el voto obligatorio. Aquí yo sé que muchos van a querer dejar de oír esta columna porque me imagino son fervientes partidarios de dicha regla. Y es legítimo, pero yo humildemente sugiero que antes de cortarme se queden un rato más para oír un par de datos que no se están comentando nada. Lo cierto es que en este escenario pintado como histórico hay cosas que se ocultan. Un vasto sector de la población al que se le ningunea o al que se le utiliza para sacar este tipo de conclusiones cuando realmente manifestaron en las urnas algo completamente diferente. Y es que ni tan histórica es la participación, ni de ella es posible derivar grandes cambios sustanciales en la calidad de nuestro Estado de Derecho y el sistema democrático en lo que a procesos electorales se refiere. Y esto lo voy a explicar con datos, con números de esta última elección y con referencias a experiencias extranjeras en la materia para ilustrar el punto. ¿Qué pasó realmente con la participación en estas elecciones? Miren, acá los datos son impactantes y esto no se dice, yo creo, porque no cuadra bien con el discurso del fortalecimiento de la democracia y la participación histórica, etc. Lo cierto es que los números no mienten. Miren, de las 15.443.000 personas habilitadas para votar en estas elecciones, 2.329.000 se abstuvieron de participar, no votaron, se quedaron en la casa, al diablo con las elecciones. Un 15% del padrón se abstuvo de participar, pero obviamente eso no lo es todo. Si a esos 2.300.000 personas se le agregan aquellas que, yendo a votar, marcaron nulo o blanco, la cifra de antiparticipación efectiva es impresionante. Miren, en el caso de los cores, quienes se abstienen, anulan o dejan en blanco ascienden a las 5.700.000 personas. Esto es un 37% del padrón electoral total. O sea, en la práctica, un 37% del padrón electoral decidió no elegir un consejero regional. En el caso de los concejales, este número de no participación efectiva alcanza los 5.136.000 personas. Esto es un 33% del padrón electoral total. Un 33% del padrón electoral que decidió no elegir un concejal. En el caso de los gobernadores regionales, casi un tercio de las personas habilitadas para votar se abstiene, anula o deja en blanco. Un 30% del padrón electoral total. Y en el caso de los alcaldes, un cuarto del padrón se abstiene, anula o deja en blanco. A ver, no hay peor ciego que el que no quiere ver. Aquí se ha estado incubando por años un sentimiento antipolítica con mucha fuerza. Y quizá, más que antipolítica, es una profundización de la desafección ciudadana que la clase política ha intentado camuflar con la imposición de una regla. ¿Hay también desinformación? Sí, pero eso no lo es todo.
Y de nuevo, estos son datos, porque si en 2021 solo un 6% del padrón anuló o dejó en blanco su voto a gobernador, en esta elección ese número llegó al 18%. Si en 2021 un 13% del padrón anuló o dejó en blanco su voto a Core, en esta elección ese número llegó al 26%. Si en 2021 solo un 2% del padrón anuló o dejó en blanco su voto a alcalde, en esta elección ese número llegó al 11%. Y si en 2021 solo un 6% del padrón anuló o dejó en blanco su voto a concejal, en esta elección ese número llegó al 22%. Se está dejando fuera de la ecuación a entre un 25 y un casi 40% del padrón electoral. Y de paso se está instalando la idea de un fortalecimiento de la democracia que no es tal, porque lo que se está pintando como histórico y material no es más que fruto de una norma coactiva que en nada ha cambiado la sustancia de las cosas, sino solo de manera aparente. A ver, a esto es más claro echarle agua. Lo único que cambió con nuestro proceso electoral fue que de un día para otro la clase política decidió que era necesario obligarnos a votar, nada más. La población no se volvió más informada ni letrada al respecto. Los partidos no elevaron sus estándares de selección de personal. Los candidatos no se volvieron más profesionales ni se les exigió mayores competencias. Nada. Nos obligaron a votar. Punto. Y parece ser que, de una elección a otra, nuestra democracia y la participación de la sociedad en ella se volvió histórica y fortalecida. A ver, insisto, tengo clarísimo que con esto que estoy diciendo el riesgo de impopularidad es inmenso. Tengo claro también que muchísimos ahora son partidarios de la regla que estamos cuestionando porque, se dice, fue el voto voluntario el que nos metió en el proceso constituyente y el obligatorio el que nos salvó. Discutible a mi juicio, pero es lo que se dice. Pero ¿saben qué? Si este no es el momento oportuno para decir estas cosas, o sea, el momento en que la regla en cuestión recibe su máxima aplicación, la verdad es que su única aplicación, no sé cuándo sino. Y la verdad es que el cuestionamiento que queremos hacer se levanta sobre razones de fondo, de peso. Es un razonamiento que, quizás teniendo en cuenta en la cabeza una elección concreta en donde nos jugamos el todo por el todo, puede sonar excesivamente abstracto, pero eso no es una comparación de análisis justa. Miren, voy a ser bien breve y con esto termino. La votación obligatoria es una buena forma que tienen los políticos y el sistema político para empaparse de una legitimidad que de otro modo no obtendrían si se mantienen haciendo lo que siempre han hecho. Es el respirador artificial de la democracia, pero velado. La abstención es la forma más efectiva que existe para impugnar a nivel más sistémico a la clase política desde afuera como elector, por supuesto. Porque, a ver, nadie habla de los votos nulos y blancos. De hecho, esos votos se cuentan dentro de estas históricas cifras de participación. Pero sí se habla, en contexto de voto voluntario, de la abstención. El voto obligatorio es una regla propolítica que perpetúa la comodidad y flojera de los partidos y actores del sistema, ya que elimina el paso previo en el proceso electoral, que es movilizar a las personas. Con voto obligatorio eso no lo hacen los partidos, lo hace el Estado y su poder coactivo. Eliminado ese paso, el candidato en cuestión solo tiene que lograr que el elector marque la raya correcta, mostrarse como la opción menos horrible o utilizar a sobremanera las circunstancias o la contingencia política que nada tiene que ver con lo que realmente se vota. El voto obligatorio es una regla propolítica que lleva a los políticos a la renuncia, a hacernos creer que no se puede lograr participación sin obligatoriedad, que es la única forma, como si todo el mundo operara con esa regla. Lo cierto es que eso no es tan así. En el mundo son solo una veintena de países los que optan por este sistema de votación. Una inmensa mayoría de la población mundial vive bajo sistemas de voto voluntario. Y créanme, se puede lograr participación sin coacción. En las elecciones generales de Reino Unido de 2024 hubo un 60% de participación. En la anterior de 2019 un 67%. En las elecciones generales de España de 2023 hubo un 67% de participación. En la de abril de 2019 un 72%. Las elecciones generales de Italia de 2022 contaron con un 64% de participación. La de 2018 tuvo un 69%. En Suecia el 2022 hubo un 84%. 4 años antes un 87%. En Alemania un 77% en la de 2021 y un 76% en la de 2017. En Estados Unidos contaron con un gran alza entre 2016 y 2020, pasando de 55 a 67. Se puede lograr participación efectiva sin obligatoriedad. Y si no se logra, hay que preguntarse por qué y hacer algo al respecto que vaya más allá de descargar la propia responsabilidad de los políticos en el resto. Y de paso, autodotarse de una legitimidad que una buena parte de la ciudadanía no les entregaría si no fuera porque están obligados. Porque
De esto va la cuestión también. Es una regla política que se construye en un engaño, que es intentar hacernos creer que la mera imposición produjo en el sistema democrático un cambio cualitativo, sustancial, que mejoró la calidad de este. A ver, creo que la clase política debería en este caso dejar un rato el cinismo de lado. La obligatoriedad del voto ha sido defendida por todos los políticos del sistema en distintos momentos del tiempo por razones de conveniencia electoral. Pero también la voluntariedad del voto ha sido defendida por todos los políticos del sistema en distintos momentos del tiempo por razones de conveniencia electoral. Escasas excepciones y el que no le quede el poncho, que no se lo ponga. Pero la regla general ha sido que casi todos han defendido la obligatoriedad y voluntariedad del voto en distintos momentos del tiempo por conveniencia electoral. Y lo cierto es que no hay nada inherente en una regla u otra que lleve a los países a una u otra opción política dependiendo de la regla que tengan. Como si una regla u otra, como si la obligatoriedad o voluntariedad del voto encerraran en sí misma una posición política sustancial. Eso no existe. Volvamos a las elecciones extranjeras que mencionamos recién. Con voto voluntario ganaron tanto los conservadores como los laboristas británicos. Con voto voluntario ganó Pedro Sánchez en España, pero también Giorgia Meloni en Italia. Con voto voluntario ganaron los socialdemócratas suecos, pero también los demócratas suecos, que son el partido de derecha a derecha de ese país. Con voto voluntario ganó la CDU en Alemania, pero también los socialistas y verdes. Con voto voluntario ganó Trump en 2016 y Biden en 2020. Y en Chile hoy en la derecha se piensa, o se apuesta, que se puede bloquear a la izquierda con el voto obligatorio y que el voluntario es una regla pro izquierda, que se puede evitar a Bodanovich el 2025 o una reedición del gobierno Boric más adelante. Lo cierto es que ni lo uno, ni lo otro, ni las otras dos cosas. Con obligatorio ganó Bachelet, pero también Piñera. Y de vuelta con voluntario también ganó Bachelet, pero también Piñera y por supuesto Boric. Bloquear a la izquierda con voto obligatorio. Con voto obligatorio ganó AMLO y luego Sheinbaum en México. Con voto obligatorio ganó Alberto Fernández y Cristina Kirchner en Argentina. Con voto obligatorio ganó Lula en Brasil. A ver, con voto obligatorio acaba de ganar el Frente Amplio en Uruguay, el domingo pasado, ahora. En fin, ejemplos tenemos para repartir hasta el infinito. Puedo seguir todo el día, pero ya debemos estar cerca de los 30-40 minutos de columna. Y así que con esto cierro. Entregar un voto es entregar confianza, legitimidad, representación y plata a un político. Sí, porque así es como se financian permanentemente los políticos, con pagos periódicos nuestros y devolución por voto. Entregar el voto es todo eso, algo que no hacemos ni con nuestra mamá o con los hermanos. Y en ese contexto, teniendo a la vista eso, el voto obligatorio es un mecanismo eficaz para lograr que los electores los doten de todo eso a los políticos. Si quiere defenderse la regla de la obligatoriedad, porque no es más que eso, una regla, está bien, es legítimo, pero con la verdad de frente. No vengan con fortalecimiento de la democracia en circunstancias de que no ha existido cambio sustancial alguno. No hay mejor información, no se han elevado los estándares, ni ha mejorado, por supuesto, el personal. No vendamos humo con lo de participación histórica, cuando realmente entre un 25 y casi un 40% de las personas habilitadas para sufragar no marcó una preferencia. No salgamos con esto de que inhibe las posibilidades políticas de la izquierda, porque en realidad no es así y no es tampoco una razón honesta para instaurar la regla. Soy Francisco Cancino, director de estudios de FNM.